Muy bien, Liz, ya de regreso. Esperemos que no tarden tus compañeros tantito, por favor. Sí, profe. Ok, tantito. Bien, ya de regreso, Naye. Ya, profe. Muy bien. Vamos a esperar tantito a sus compañeras. Tantito. Bien, ya estamos de regreso. Muy bien, Estela, Ley, Cintia, Rodrigo, Dani, déjenme darle chance a Ale. Bien, ya estamos de regreso. Bien. Espero que mi internet no falle. Espero que se quede estable. Ya ven cómo es esto. Bien, vamos a comenzar. Estábamos hablando hace 8 días acerca y retomando un poquito lo que era la película que se quedó de tarea de ver y que dijimos que íbamos a relacionar pues con los temas, ¿no? Conducta, estrategias y competencias que debe desarrollar un docente para lograr la inclusión de las personas con alguna discapacidad, trastorno, síndrome, necesidad educativa especial, incluso problema de aprendizaje que nosotros podamos enfrentar dentro del aula. Ya vimos que el enfrentar personas que padecen alguno de esto que acabo de mencionar, pues no solamente va a iniciar desde lo que es la educación, ¿no? O en el aspecto educativo en un nivel básico, porque como que todos imaginamos, híjoles, es que los niños, pero ya vimos que estos, en el caso de síndromes, en el caso de ciertos trastornos, de ciertas discapacidades, pues van a ser una condición de vida para los individuos que van a seguir enfrentando en la adolescencia, en la adultez, en la vejez incluso, y que pues nosotros los vamos a enfrentar en distintos niveles educativos y vamos a tener que trabajar con ellos. Algo que quería hacer hincapié y de verdad se me había pasado a mí, una disculpa porque se me fue, lo iba a mencionar desde hace mucho y se me fue el tema, se me fue, se me olvidó hasta esta semana que volví a recordar eso por un caso que vi, ¿no? Siempre hablamos nosotros o siempre incluimos, estamos hablando de discapacidades, pero también vamos a encontrar en el aula a alumnos con aptitudes sobresalientes. Estos alumnos con aptitudes sobresalientes son aquellos niños que tienen un coeficiente intelectual más elevado que los niños que nosotros llamamos neurotípicos. Por un lado hemos visto, y este no viene en el temario, pero lo vamos a ver, pero es importante mencionar. Por un lado hemos visto y hablado de todos aquellos niños que pues están por debajo, por alguna discapacidad, por algún problema fisiológico, por lo trastorno, lo que hemos visto. Pero también vamos a encontrar a niños que tienen un coeficiente intelectual alto, elevado, y esto también no es una discapacidad, pero sí nos va a generar
problemas a la hora de incluir, a la hora de planear, a la hora de diseñar estrategias, porque obviamente son niños que van a absorber los contenidos de manera más rápida que todos los demás. Esto va a depender de muchas características, exámenes y demás para poder definir, mientras, por ejemplo, que en el niño con discapacidad intelectual medimos cuántos años de retraso tiene, ¿verdad? En cuanto a su aprendizaje. En un niño con aptitudes sobresalientes, lo que vamos a medir es cuántos años por adelante va de los niños normales, de los niños neurotípicos. Y esto también, pues, nos genera a nosotros diseñar estrategias para la inclusión, diseñar estrategias, desarrollar otro tipo de competencias, porque en ocasiones nos vemos superados por el alto coeficiente intelectual que tienen estos pequeños. También es parte no de las discapacidades, pero sí se menciona como parte de discapacidades y aptitudes sobresalientes, que son estos niños con un coeficiente intelectual alto. Y eso porque de verdad que acabo de ver un caso en el lugar donde vivo y por eso me volvió a venir a la mente porque no lo había mencionado. Tengo un vecinito que se llama Carlitos en el Estado de México, que vive en el departamento de arriba, donde pues vivimos nosotros. Y durante los años que llevo y que son casi 4, él tiene 8 años, ¿eh? Yo veía que constantemente cambiaba de uniformes y yo pues decía, este niño seguramente tiene problemas de conducta porque pues a cada ratito cambia de escuela, ¿no? Lo cambian de escuela y en mucho tiempo se quedó solito, ya no iba a la escuela y ahí estaba, ¿no? Y yo pensaba que pues tenía alguna discapacidad, algún trastorno o lo demás. Hasta la semana antepasada que vi que llegó con otro uniforme diferente al que lo había visto la última vez, ¿no? Porque ya va a la escuela. Y me quedé pensando, pues ahora a qué escuela va, ¿no? Porque pues este Carlito siempre anda cambiando de escuelas. Y ya que le puse atención, pues trae uniforme de secundaria, ¿no? Entonces, no me quedé con la duda, después encontré a su mamá, que es mi vecina, no es que sea yo chismoso, ¿verdad? Pero sí me surgió la duda. Y bueno, aparte del chisme, ¿verdad? Y ya le pregunté que qué pasaba con Carlitos y ella me dijo que tiene pues coeficiente intelectual elevado. Y de tercer año de primaria lo pasaron a primer año de secundaria. Entonces, imagínense los grados que va por delante de los demás. Ahorita él es un niño de 8 años cursando ya el primer grado de secundaria. O sea, todo lo que los niños de su edad que van empezando con la multiplicación, la división y lo demás, todo eso él ya lo maneja, ¿no? Él ya está listo para todos los conocimientos que se ven en primer grado de secundaria. Y eso pues le dijeron a la mamá que está a prueba, porque si él supera los conocimientos que están en ese primer grado, pues lo siguen pasando de grados, ¿no? Porque le tienen que dar un seguimiento para que pues se aproveche su coeficiente intelectual y pueda desarrollar todas las aptitudes que tiene. Entonces, esto también, como les comentaba, pues se vuelve un problema para nosotros, ¿no? Y así lo vemos, porque ¿y ahora qué le pongo? ¿Y ahora qué voy a hacer con él? ¿Y ahora, cómo voy a trabajar? ¿No? Cuando tenemos un niño con aptitudes diferentes. Entonces, también para que lo consideren dentro de esto. No siempre es como que todo malo, o nosotros pensaríamos que porque es un niño con aptitudes sobresalientes, sería mucho mejor trabajar. No, al contrario, también es un problema, porque ¿cómo vamos a trabajar todo lo que este potencial que estos niños tienen? Son diferentes, ¿eh? No todos los niños quiere decir que se van 4 años, 5 años arriba. Hemos visto casos, ¿no? Hace poco entrevistaban, creo que a una niña de 15 años ya terminó la licenciatura, ¿no? Ya iba por la maestría, ¿no? Mientras nosotros, a nuestros veintitantos apenas vamos acabando una. Entonces, imagínense, ¿no? La diferencia que puede haber entre quienes tienen una aptitud diferente, es decir, un CI más elevado. Ahora sí, dentro de este paréntesis, pues yo les hablaba de las competencias y por eso les decía ¿qué competencias ustedes vieron que desarrolló el entrenador dentro del equipo de básquetbol que formó con personas con trastornos, con discapacidades que tenía a su cargo? Em, Hoy en día, pues de por sí la enseñanza nos exige desarrollar un montón de competencias. Por eso es importante la vocación, lo que estábamos hablando hace un momento, es importante, porque hoy los niños son muy distintos, los niños han cambiado bastante, ya no son los niños tranquilitos, ya no son los niños seriecitos que a lo mejor ustedes todavía fueron o que en mis tiempos pues éramos, ¿no? Que con un grito nos sentaban y ya nos tenían ahí quietos. Hoy en día los niños ya no son así, hoy en día los niños de todas las edades son muy inquietos, muy preguntones,
retan la autoridad del docente. Hoy todo ha cambiado, entonces suponemos más competencias que el docente debe desarrollar. Y para estas competencias, pues es importante, desde luego, una buena formación, ¿no? Una buena formación docente, que realmente se nos enseñe desde ahí lo que tenemos que desarrollar. También es importante, déjenme tantito aquí nada más, creo que no me escucho bien. ¿Ahí cómo me escucho? ¿Ya? Ok. Eh, de acuerdo a esto, pues también nosotros tenemos que identificar las necesidades cuando ya estamos en grupo que se tiene dentro del grupo para que nosotros sepamos desarrollar nuestras estrategias, nuestra manera de trabajar y poder desarrollar la potencialidad de nuestros alumnos. Hay 10 capacidades que el docente hoy en día debe desarrollar, ¿no? Capacidad reflexiva, debe de ser reflexivo, analítico, crítico ante la situación que tiene, debe de ser mediador. Recuerden que hoy el docente no es solo el que da el conocimiento, sino que es un mediador, ayuda al alumno y aprende del alumno también para lograr un conocimiento. Gestionar diversas situaciones de aprendizaje en el aula. Todos los niños aprenden distinto, todos los niños tienen diferentes ritmos, estilos de aprendizaje, por lo tanto, debe de entenderlos para poder planear y trabajar con ellos. Hoy en día, no solamente es el docente pues el que se encarga de instruir, sino como dice aquí, tutor y mentor. En la escuela a veces tenemos que tomar el papel casi de padres de los alumnos para poder ayudarlos en su desarrollo, ¿no? Y en todos los aspectos, de verdad que vemos cada situación con nuestros alumnos que bueno, nosotros esperaríamos que todo fuera lindo, como a veces se nos platica en la escuela, de que te vas a ir a dar clase y los niños son bonitos y no tienen problemas y son risas y todo lo demás. Cuando realmente llegamos al salón de clases, sí, muchas veces todo eso que se ve tan bonito en una imagen, en una foto o que nos cuentan, pues no es, realmente sí es complicado. En capacidad de comunicación, el docente es un comunicador por excelencia. Debemos de saber comunicar, transmitir los mensajes. Si yo como maestro no sé comunicarme, si yo como maestro no sé dar un mensaje, pues obviamente mis alumnos no lo van a entender, ¿no? Por ejemplo, si yo con ustedes me hago bolas a la hora de hablar, si yo con ustedes utilizo un volumen bajito de mi voz, si yo con ustedes no me puse a leer el tema y no sé ni qué voy a decir, pues seguramente no les voy a dar nada en el mensaje, no me van a entender, no me van a comprender. Y pues bueno, aquí se trata de que lo que el profe traslade, ¿verdad? Lo que el profe está haciendo, pues sea un mensaje que llegue al alumno y que lo ayude a tener un aprendizaje. El profesor debe de tener un enfoque globalizador y metacognitivo. Realmente el docente debe de enfocarse en todas las necesidades de sus alumnos, trabajar sobre ellas y hacer que aprendan, ¿sí? Que eso vamos con la metacognición, a que el alumno aprenda realmente, que se le quede un conocimiento que pueda aplicar. Enriquecer actividades de enseñanza-aprendizaje a través de metodologías, estrategias, materiales que va a utilizar para que los alumnos puedan aprender. Motivar e implicar con metodología activas al alumnado, perdón. Aquí, pues es lo que les comentaba, o sea, mientras mejor hagamos nuestra práctica, nuestros alumnos van a estar mucho mejor y más interesados y saber planear. Aquí un importante punto de los docentes es que tenemos que planear, saber organizarnos para poder llevar a cabo las actividades que van a ayudar a nuestros alumnos a aprender y a nosotros a enseñar. Estas son competencias que debe de tener el docente. Las tomé de manera general, ¿sale? Que se deben de manejar hoy en día o que debemos de tener y eso es lo que ustedes tienen que desarrollar. También, pues tener metodologías activas, ya vimos. También deben de saber organizar sus espacios de aula, ¿sí? Por ahí hablábamos de Montessori, por ejemplo, en estas teorías educativas en las que decíamos que Montessori decía que el aula es muy importante. El docente debe de tener su aula pues siempre grata para que el alumno aprenda. Por eso ustedes van a ver que las maestras de kinder tienen un montón de cosas en su salón para que los niños puedan ver y se sientan motivados y se acerquen a aprender, ¿no? Seguramente han entrado o han visto a los salones de preescolar. En primaria también, donde tal vez ya no vemos esto es en
secundaria, en preparatoria, en la universidad. En la universidad de plano a veces no tenemos ni un material, porque obviamente son diferentes. Aquí también va a depender del grado, nivel que nosotros estemos dando. Si yo llego con ustedes y pongo mi salón con payasitos, muñequitos y demás, seguramente van a decir que es ridículo el profe, ¿verdad? Porque ya están pues en otra edad. Si a ese salón entra mi niño de kinder, pues seguramente va a decir que bonito y le va a llamar la atención. Entonces aquí va a depender también de los grados y niveles que nosotros manejemos. Diseñar siempre actividades de acuerdo a los aprendizajes, ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. Eso es muy importante, ¿sale? Recuerden, siempre tenemos que considerar estos puntos, ya lo hemos hablado. Y bueno, todo lo que nosotros damos, todos los aprendizajes nuevos que vamos a enseñar al alumno, también el docente debe de saber hilarlos, más que hilarlos, relacionarlos con aplicación en contextos reales, hablar de lo que es la realidad. Por eso yo les decía, yo no les puedo venir a pintar que los niños son bonitos, que los niños son pura sonrisa y que los niños son, uy, pues sí, como siempre decimos, unos angelitos y demás, cuando a veces son el mismísimo demonio, y ahorita lo vamos a ver con conducta, ¿verdad? Pero realmente las características reales que nos vamos a encontrar del alumno, un alumno con problemas fisiológicos, emocionales, psicológicos, económicos, de conducta, de valores, o sea, todo eso lo tenemos que aterrizar en algo real para enfrentarnos pues a la realidad, ¿sí? Esto es lo que hoy tiene que hacer el docente. Mucha tarea, sí, tenemos mucha tarea como docentes, no es fácil, aunque la gente piense allá afuera que ser maestro es algo sencillo, ¿no? Llegar a pararse frente a un salón de clases, para los que tienen vocación va a ser algo que realmente va a requerir tiempo, que va a requerir espacio, que va a requerir inversión y todo lo demás. Para los que solamente están por dar la clase y por cubrir un lugar, pues esto es algo que no les interesa, ¿verdad? Yo espero que ustedes sean de los primeros para que realmente hagan un buen papel y realmente ayuden a los alumnos a desarrollar sus competencias, porque de eso se trata. Y algo que tenemos que lidiar los profes en la escuela, y eso estamos hablando desde educación inicial hasta ahorita la universidad, siempre van a ser los problemas conductuales. Esos nunca van a faltar. Esos son el pan nuestro de cada día de un docente, y de hecho es en lo que a veces gastamos más energía que en lo que enseñamos, en el siéntate, cállate, no le pegues, el teléfono, no voltees, o sea, los profes gastamos mucha energía en los problemas conductuales que vamos a encontrar en el salón de clases. Y ya vimos que estos problemas conductuales, chicos, no solamente van a ser en los niños que tienen algún trastorno, alguno. Vamos a encontrar problemas conductuales en muchos pequeños, ¿eh? Y esto van a ser por diferentes factores, no solamente porque el niño tenga, pues es que tiene autismo. Sí, tiene autismo y esto nos va a desglosar problemas de conducta que vamos a poder trabajar. Pero a lo mejor tenemos a un niño que solamente tiene un problema emocional y que va a generar problemas de conducta. Todos los peques, todos los alumnos, y no se diga en secundaria, vamos a tener problemas de conducta terribles, ¿sí? Muchos problemas de conducta. No somos psicólogos, efectivamente, y lo decía el documento, no somos psicólogos y nunca vamos a ejercer igual que un psicólogo, pero sí necesitamos mucho de la psicología para poder apoyar a veces a nuestros alumnos en problemas de conducta. Sí, hay problemas de conducta que nosotros podemos tratar y podemos llevar. Va a haber problemas de conducta que van a necesitar de otro especialista para poder trabajar. Sí, bueno, si regreso al ejemplo, si tenemos un niño autista, pues obviamente va a requerir apoyo psicológico. Esto va a ser prácticamente casi obligatorio para que nosotros podamos trabajar en intervención con el psicólogo. Sí, hay problemas de pronto con el niño que es no sé, golpeado en casa, violentado emocionalmente, que a lo mejor podemos trabajar su conducta dentro del salón sin necesidad de algún otro especialista. Esto va a depender del tipo de problema que nosotros estemos enfrentando. Y pues bueno, desafortunadamente, cuando hablamos de problemas de conducta, no solamente es hablar de que es un problema entre el maestro y el alumno. Realmente esto es un problema donde intervienen padres de familia, donde interviene el alumno y donde interviene el docente para poder tratarlos. Y es interesante, interesante y estresante también, ¿por qué no decirlo? Trabajar con niños que tenemos
problemas de conducta. Y hay profes que no sabemos manejar los problemas de conducta, no sabemos cómo hacerle para nosotros poder hacer que la conducta de los alumnos nos ayude a lograr los objetivos educativos, porque se vuelve un problema. Y estas conductas las vamos a ver desde manera individual hasta manera grupal, ¿eh? O sea, hay conductas que son parte de todo el grupo y que nos va a afectar. Yo tuve una experiencia, vi mis cuentos, ¿verdad? Del profe y sus historias, pero bueno, para que se den una idea, siempre pues enfrentamos problemas de conducta, eso queda claro, ¿verdad? Y seguramente para Cintia, para Rodrigo, para Estela, que lo ven constantemente, pues verán lo que batallan los profes con la conducta de los alumnos. Mi segundo grupo que yo tuve, que fue en la ciudad de Tula de Allende, era una comunidad a la que llego y el grupo, todos eran muy violentos, todos, no había ninguno que no fuera grosero, ¿verdad? Todos hablaban con un lenguaje bien folclórico, ¿verdad? Bien florido, todos, niños y niñas. Eran muy agresivos, siempre se la pasaban golpeándose entre ellos y había peleas de niños con niños, niñas con niñas, niño con niña, o sea, ahí era por parejo. No atendían indicaciones, no atendían las indicaciones que uno les daba, siempre retando a la autoridad. Y la verdad es que sí fue súper, súper desesperante. Desde que llegué, estos niños que eran de quinto me dijeron, pues aquí todos los profes que vienen aquí los hacemos llorar, ¿eh? Y a todos los corremos. Y entonces, pues casi, casi me dijeron, usted es el que sigue. Y pues sí, casi lo lograban, de verdad, casi lo lograban porque pasó 2 semanas y yo ya no quería regresar al grupo porque no podía, por más que imponía un castigo y esto y lo otro, no podía con ese grupo y me retaban y además tenía 2, 3 alumnos que estaban de mi tamaño, hasta miedo me daban porque yo decía aquí donde se me rebelen, ahorita entre los 3 me agarran a trancazos aquí, ¿no? Porque estaban imagínense, de 11 años los chamaquitos y estaban de mi tamaño. No crean que soy muy grande, ¿no? Entonces, pues imagínense ustedes. Eh, y pues no, definitivamente 2 semanas y yo dije, no puedo con la conducta de los niños, no sé qué hacer con ellos, yo sí estaba rendido, ya a punto de renunciar, de ya no regreso, ya no quiero, porque no puedo con este grupo. Hubo un lunes en que me hicieron, de plano no me hacían caso, yo ya me había cansado de gritar, ya tenía yo la garganta hasta reseca de los gritos que no se callaban, no se sentaban, no me hacían caso. De verdad ya estaba harto, yo para mí eso era mi fracaso, ¿no? Así ya estaba yo a punto de colgar los tenis de docente, dije, no, esto no es para mí. Y ese día tuve que llamar para que me ayudaran a calmarlos, tuve que llamar a otro profe que tenía un carácter muy fuerte, ¿no? Y que sí les hablaba fuerte. Y le dije, ¿sabe qué, profe? Ayúdeme a calmar, porque nada más no me hacen caso, no se sientan. Me sentí tan mal esa vez, pero bueno, tuve que ir con toda mi cara a pedirle al profe que me ayudara. Si fue el profe, no les habló nada bonito, les habló en su lenguaje, ¿no? Así con groserías como ellas hablan. El profe llegó, les habló, los sentó, los cayó y ahí me los dejó. Y desde ahí como que le bajaron un poquito, entonces como que entendí un poquito la dinámica del grupo y dije, "Ah, ya sé cómo llegarles, ¿no?" A partir de ahí, pues bueno, ya supe como que entendí un poquito la dinámica del grupo de cómo dirigirme a ellos. No, nunca me dirigí con groserías, pero sí me empecé a dirigir más fuerte y entonces empezaron a verme ya más fuerte y empecé a tener más el control de mi grupo, ¿verdad? Para poder trabajar, pero hagan de cuenta que dentro del salón yo lo podía lograr, pero salían al recreo o salían disque al baño, salían y eran groserías, eran golpes, eran chillidos, o sea, eso no se les quitaba. De verdad que llegó un momento en que les dije, está bien, se quieren matar, háganlo, pero después de la reja de la escuela, lo que ustedes quieran. Dentro, traten de mantenerse con vida, casi, casi les dije, para que ellos pudieran, para que pudiéramos trabajar. Y ya estando más en la comunidad, pues ya me di cuenta de los factores que llevaban a la conducta de todos los niños y de todos. El problema es que ninguna familia se quería, todos se odiaban contra todos. Y entonces el rencor de una familia se lo inculcaban a este pequeño y el de la otra familia le inculcaba a su pequeño y llegaban y los problemas que tenían entre familia eran los problemas que se veían dentro del salón de clases. Cuando yo llegaba a comentarle a algún papá que su hijo se había portado mal, lo que hacían era, pues ya me tocaba pasar después por las casas y era que pues los regañaban y a groserías les decían que se portaran bien y si no te voy a pegar y los demás pues obviamente eran conductas que lejos de hacer que me ayudaran a mí como docente, pues les afectaba, ¿no? Porque eran que los golpeara, eran castigos fuertes y pues los niños obviamente iban a tener estas conductas en el salón.
También eran niños que no tenían como que mucho afecto por parte de los padres, su demostración de afecto era muy distinta, entonces, pues, y esto era general, entonces, pues, todo eso llevaba a estas conductas terribles que se mostraban en el salón. Llegó el momento en que, pues, yo ya no los acusaba con los papás porque ya sabía que les iban a pegar. Traté de irlos entendiendo y hablando y mejoraron su conducta en el salón, ¿eh? Recuerden que fuera sí se mataban si era posible estos chamaquitos, así eran, pero dentro del salón lograron mejorar su conducta. ¿Fue estresante? Realmente sí fue estresante, me costó bastante. Dolores de cabeza, no me hicieron llorar, ni cuando me salí de su grupo y dijeron, "Ah, ahora sí, cuando le digamos adiós hasta va a llorar", pues ni ese día lloré, dije, no me van a ver llorar, y no me vieron llorar. Lloraba yo en otro lado, pero no delante de mis niños, porque si no, eso era peor para mí, ¿no? Como docente. Eh, Fue una experiencia difícil porque ha sido el peor grupo que he tenido, creo yo. Más bien han sido dos, pero este ha sido como que yo creo que el más grave porque me costó bastante la conducta de los niños, mucho. Tanto que les digo, ya estaba yo renunciando a la docencia porque pues no podía yo no podía, de plano no podía. A veces es entender todos los factores que existen detrás que llevan a una conducta inadecuada dentro del salón de clases para nosotros poder ayudar. Y esto, ¿qué tiene que ver? Pues con estos tres pasos que dice aquí, ¿no? El primero dice debe tranquilizarnos y planear, que es lo que muchas veces no hacemos, porque es lo que me pasó a mí, ¿no? Hice mis dramas, todo lo que sea, en lugar de primero tranquilizarme, planear y ver qué voy a hacer, qué estrategias utilizar para ayudar a los niños. No, lo que yo hice fue primero hacer mi drama, ya me voy, ya no quiero, porque pues esto no es para mí, lo demás, en lugar de ver qué estaba haciendo o que llevara la conducta. No fue fácil, de verdad con ellos tuve que aplicar castigos fuertes. Ahí sí fui un maestro tradicionalista en toda la extensión de la palabra, porque fue la única manera también de aplacarlos, el jalarles la oreja, la patilla, el castigo afuera, el sacarlos del salón, el aventarles el borrador, el pintarrón, el gis que también tenía, fueron parte de los castigos que yo tuve que utilizar, pero que sí me ayudaron a que la conducta de mis alumnos mejorara. ¿Sí? Hubo una niña también, por cierto, una vez Tania, era una de mis alumnitas, que la saqué del salón. Ella usaba unos zapatos puntiagudos y de suela de cuero que me ha dado un patadón en la espinilla que me ha dolido hasta el alma ese día, me acuerdo, por haberla sacado por sus conductas inapropiadas, pero limpio no me fui, ¿no? La saqué porque la tuve que arrastrar en mi salón para poderla sacar y entendiera, y en su enojo pues me pateó, y es entendible, ¿verdad? Porque pues van a tomar estas conductas, pero después de que logré sacarla, de que me estaba retando y de que pues logré sacarla, ella entendió que pues la autoridad era yo, ¿no? Ya de ahí le bajó a su, a su, a su, a su conducta, pero sí batallamos bastante. Entonces, hay tres pasos, ¿no? Encontrar a nuestros alumnos que tienen problemas, porque muchas veces identificar quién es el problema nos va a ayudar a que la conducta de todo el grupo o de un grupo de compañeritos pues mejore, dependiendo cuál es el problema. Y luego, eh, indagar todo sobre ese alumno para ver los factores que lo están llevando a cabo a tener esta conducta. Y en base a eso, ahora sí poder establecer estrategias de intervención. Estas estrategias de intervención nos referimos a qué voy a hacer para que mi alumno mejore su conducta. ¿Tendrá que ayudarme algún otro profesional o yo lo puedo hacer solo? Yo tengo que identificar, pero tenemos que identificar cuáles son esos problemas que me están llevando a que el niño tenga una conducta determinada. Si me explico, no sé, Rodrigo, si tenga problemas de conducta en su salón de clase. En este año, fíjese que no he tenido, fue el año anterior, pero me pasó con una, alumna que iba en tercer grado de secundaria, Mm. porque como el EC de CONAFE hay que atender primero, segundo y tercero al mismo tiempo. Entonces, pero fíjese que el problema era más allá de lo que yo podía hacer, porque la alumna tenía problemas de depresión. En el baño de la escuela se cortaba los brazos con unas pequeñas navajitas que llevaba. Y hubo una vez en la que yo fui al baño y encontré papeles llenos de sangre. En ese momento fue de, voy a identificar, como usted decía, quién fue quien lo realizó. Yo no conocía en realidad el problema que presentaba la alumna. En ese día
tuve que cerrar mi libreta, apagar mi computadora y planeación, hasta aquí quedaste. Y sentarme, pararme enfrente de ellos y platicarlo, qué era lo que estaba pasando, porque yo me ponía a pensar, si pasara algo más grave, la culpa caería sobre el docente, que a fin de cuentas es quien está bajo el cuidado de los alumnos. Pensaba, ¿qué va a pasar si en algún momento se me llega a desangrar tal alumno? ¿Qué hago yo como docente y cómo voy a explicarle a los padres si es que no conocían el problema? Afortunadamente o desafortunadamente, pude identificar quién era la alumna. Al otro día, sin que yo llamara a los padres, llegó la madre de familia, me platicó que su hija ya estaba pasando por el problema de la depresión, que ya llevaba más de 4 veces que había intentado suicidarse con medicamentos, intentándose ahogar con un pedazo de mecate, así colgándose, suicidarse. Desgraciadamente en la comunidad había un río donde había intentado ahogarse por sí sola y yo tuve que tomar cartas en el asunto, y decirle a mis superiores que yo no podía trabajar con ese tipo de problemas porque a fin de cuentas mi intención era educar, compartir los conocimientos que yo llevaba dentro de mis prácticas, impartirles las materias que ellos necesitaban para completar sus competencias dentro del aula y llegar, como decía usted, la expectativa contra la realidad de lo que es estar frente al aula y frente a personas que a fin de cuentas son vidas que tienes que estar observando más allá de participar como maestro. Y, una vez un niño me decía hace muchos años, en uno de mis grupos me decía, profe, usted es como nuestro papá. Y yo, ¿por qué? Porque usted nos cuida como si fuéramos sus hijos. Y yo me quedé pensando, pues creo que los cuido más porque ni son míos y tengo que ver más por ustedes, ¿no? Todavía. Es difícil. El maestro, siempre le he dicho, el maestro es un todólogo. Somos unos todólogos. La hacemos de maestro, obviamente es la principal función, pero de ahí también la hacemos que de directores, que de barrenderos, que de el psicólogo, que de el consejero, o sea, la hacemos de todo. Debemos de tener un buen cimiento psicológico en el sentido de la parte del conocimiento de la psicología para ayudar al alumno, porque como vamos a ver en gran parte de las aulas, el problema es conductual y vamos a luchar con muchos problemas emocionales, familiares, económicos, que afectan a nuestros niños y que hacen que esto los lleve a tomar estas conductas dentro de la escuela. A veces de verdad que los problemas de aprendizaje que tenemos y necesidades educativas especiales no son tanto por una discapacidad, por un trastorno, por un síndrome, a veces son causa de mucho problema emocional y psicológico que lleva a nuestros alumnos. Desafortunadamente es lo que arrastran porque es lo que viven, lo que tienen en casa, lo que se les ha formado y es lo que llevan a la escuela y es la manera en que ellos se comportan dentro del salón de clases. Y aquí es cómo los vamos a ayudar, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerle nosotros para mejorar la conducta? Tal vez no lo vamos a cambiar porque, como dice Rodrigo, en su caso, pues esto no estaba nada más en él. Podría estar al pendiente de la alumna durante las clases y hablar con ella y tratar de cambiar esa perspectiva que ella tenía del mundo en ese momento, ¿no? Pero ella ya necesitaba otro apoyo, mucho más que ya era un psicólogo, incluso el psiquiatra, dependiendo del problema que se pudiera analizar. Y aquí también va a depender de los padres. Por eso les decía, es un trabajo conjunto. No solamente es el maestro, sino es de padres, de alumnos y de otros especialistas. En el caso de Rodrigo, bueno, a lo mejor ya recibió tratamiento, a lo mejor hoy la niña o esta adolescente o la jovencita hoy tiene otra mejor condición de vida, pero hay quienes no reciben ningún apoyo y es donde a veces el docente también nos encerramos en esos problemas, ¿no? Aquí otra experiencia que yo tuve con otros niños era que era mucho problema emocional. Me absorbieron, que al final ya también yo me estaba afectando por sus problemas. Pero lo que más hasta hoy en día a mí como docente me duele es que no pude hacer mucho por ellos. Y que hoy en día de esos alumnos que yo tuve, que era un grupo pequeño, pero que hoy ya son jóvenes, la mayoría de niñas son madres solteras, ¿no? Sin ningún futuro, no terminaron la escuela, no nada.
Los jovencitos también ya son papás a esta edad y digo, me duele porque pues a esta edad deberían estar estudiando, terminando una carrera, cosa que no pudieron hacer. Y uno de los niños que más tenía problemas y al que más quise apoyar y que no se pudo, hoy es un delincuente, ¿no? Y delincuente en toda la extensión de la palabra, roba, ha estado en la cárcel ya bastantes veces. Ni yo, que sí fui su profe y que según me respeta mucho, me he salvado de sus atracos, imagínense ustedes, ¿no? Y, y me siento mal porque pues, no pude hacer mucho, no pude cambiar un poco de su vida, que es lo que muchas veces nosotros queremos hacer, cambiar al alumno, ¿no? Que venga otra mentalidad, que vea por salir más allá de lo que tal vez ve en su familia, en su sociedad, ¿no? Y con ellos no pude hacerlo. Entonces, hoy que los veo, de verdad, cuando a veces me dicen, profe, me da, o me saludan en la calle, me da hasta pena que me digan, profe. Me da pena no porque yo sea profesor, sino porque no pude hacer más y porque yo a veces digo, híjoles, también la gente va a decir, no, pues con ese profe que tuvieron, ¿verdad? Lo que les enseñó y a dónde llegaron. Entonces, todo eso de pronto a mí me afecta, pero hay muchas cosas que no quedan en nosotros tampoco, ¿no? Que no están en nuestras manos y que por más que queramos hacer, no lo vamos a lograr, porque también depende de la familia, de la sociedad, de otros especialistas, ¿no? Y siempre vamos a ver estos problemas de conducta. Entonces aquí tenemos que llevar a cabo estos 3 pasos. Ningún niño que ustedes vean casi en su totalidad que lleguen a la escuelita está bien. O sea, sí vamos a encontrar a niños que son muy quietecitos, sí, pero también es porque tienen algún problema. Hay niños que son retraídos, hay niños que no les gusta socializar y también es un problema de conducta. ¿Qué está pasando con estos niños, no? Entonces, casi todos hoy en día arrastran situaciones que afectan la conducta y el desempeño de nosotros. Como ya vimos, tenemos diferentes factores de riesgo y todos provocan conductas disruptivas en la escuela. Disruptivas son conductas que afectan el trabajo tanto de él como del docente y de todos los demás. Y pues ya vimos que hay factores genéticos, ambientales y emocionales. Genéticos por algún trastorno, por algún síndrome que ya viene pues ya predeterminado. Ambientales por el contexto en el que estamos y emocionales por las cuestiones psicológicas que van afectando a los niños. Así que, pues analicen. Siempre es importante analizar porque a partir de ello ustedes van a poder establecer cuáles son las estrategias. Aquí vamos con las estrategias que nosotros vamos a utilizar para poder incluir. Y no solamente a los alumnos que tienen algún problema de conducta, sino a todos los demás que hemos visto con alguna discapacidad, con algún síndrome o trastorno. Si ustedes se acuerdan de la película, pues el docente, el entrenador, fue cambiando sus estrategias cuando él conoció las habilidades que podía desarrollar cada uno de los que tenía en su equipo. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Porque no conocía qué había detrás de cada uno. Cuando él se da cuenta, empieza entonces a desarrollar estrategias basado en esto, pero además para incluirlos y hacer que cada uno de ellos desarrollara su potencial y pudiera hacer que el equipo funcionara, ¿no? Entonces, aquí es importante siempre que manejemos estrategias es adaptarlas a las características de nuestros alumnos, adaptarlas a las características de aquellos que presentan algún problema de conducta, discapacidad, síndrome, trastorno, y saber e identificar sus necesidades y en base a ello diseñar estas estrategias inclusivas. Inclusivas es para poder incluir a todos dentro del trabajo. Todos, todos. O sea, Rodrigo cuando tenía esta alumnita, no la podía dejar fuera del aprendizaje, ¿verdad? No se podía quedar o sin aprender nada más por el hecho de que la niña presentaba un cuadro depresivo. Entonces tenía que hacer estrategias que de todas maneras, a lo mejor lo que Rodrigo empezó a hacer fueron estrategias para involucrar y que la niña se sintiera segura, que la niña pudiera ir desarrollando una autoestima mejor dentro del salón a partir de las actividades que él diseñaba. Esto va a depender siempre de nosotros, ¿sí? La manera en que vamos a llevar las estrategias. ¿Sí? Entonces, que estas estrategias realmente, como dice aquí, rompan las barreras cognitivas, físicas, sensoriales, comunicativas y sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que las estrategias ayuden a que los alumnos realmente se desarrollen en todos estos aspectos. ¿Sí? No puedo llegar yo y decirles un manual de estrategias.
porque hay muchas estrategias dependiendo del tema. O sea, si Ale me pregunta por una estrategia de lectoescritura, le puedo decir una, pero si ella se va a buscar a libros, va a encontrar 1.000.000 de estrategias de lectoescritura. Entonces aquí, más que darles el compendio de estrategias, es adaptarlas a las necesidades que tienen los alumnos y poder hacer que se vuelvan inclusivas. ¿Sí? Chicos, voy a cerrar tantito porque se me acaba el tiempo y regreso en medio segundo, por favor, para terminar con la clase. Tantito, denme chance.